Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy miércoles 14 de noviembre, ya estamos aquí nuevamente en tercera llamada Luces, Cámara y Prevención. Recuerden que esto es Foro Café Radio. Estamos por Facebook, Miss Clown, YouTube, Instagram, Twitter. Y aquí Eric haciéndome reír como siempre, que es lo que me distrae. Bueno, es la magia de esta tarde que siempre estos chicos tienen buen humor y hacen reír a uno. Por lo menos algo se lleva a uno, una sonrisa. El día de hoy con tanto frío, porque de verdad que bajaron las temperaturas mucho. Venimos temblando todos. Ahorita la cabina está bastante cálida, pero bueno, preparémonos para este invierno que seguramente va a ser bastante frío con esta cantidad de humedad que se ha acumulado entre lluvias y todas estas cuestiones del cambio climático. Nuestra invitada está por llegar, anda aquí muy cerquita. Es la cuestión aquí, de hecho, ya me están tocando el timbre por aquí, seguramente está por subir con nosotros. Recuerden que es importante en esta temporada invernal, pues nutrirnos de algunas vitaminas C para poder prevenir enfermedades, nuestra vacuna por ahí de la influenza, todas las precauciones de cubrirnos para esto del frío y sobre todo, pues, guayabas, limones, naranjas, pimiento, me parece que también contiene vitamina C, así que pues procuremos incluir en la alimentación estas verduras y alimentos que contienen esta característica de la vitamina C que nos va a apoyar en toda esta temporada invernal, que de verdad, si esto es el principio, quién sabe qué será lo que sigue. Y recuerden que se extiende siempre hasta meses más avanzados, a veces ya estamos llegando a marzo y seguimos con frentes fríos muy elevados. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Ahorita que llegue nuestra invitada les diremos un poco más quién es ella y el tema de hoy es sororidad. Sororidad, vamos a hablar sobre un pacto entre mujeres. Ya está por aquí nuestra invitada, vamos a darle su semblanza para darle un recibimiento como debe de ser. Y bueno, pues pasa por aquí, Atene, te estamos esperando. Muchas gracias, mira, llegando, corriendo, pero llegando aquí a cabina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Pues haré la presentación como debe de ser de nuestra invitada. Ella es Atene Margarita Patricia Durán González, Atene, maestra y especialista en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Cuenta con 2 diplomados, uno en Cambio Climático y Agricultura Sustentable y otro en Investigación Etnográfica en Educación, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado en diferentes cargos como el de consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, directora general del BAS Internacional Certificación Básico, organismo certificador de la norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación. No, la norma es muy larga. Sí. Fue directora de Equidad de Género en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, subdirectora en la Secretaría de Educación Pública y en el Instituto Nacional de las Mujeres en las áreas de institucionalización de la perspectiva de género, desarrollo sustentable, trabajo y sindicalismo, inmigración y trata de personas. Actualmente es consultora capacitadora en temas de inclusión laboral y no discriminación, cultura institucional, prevención y atención a la violencia de género, evaluadora de Mujeres de Personas, consejeras del protocolo de atención al hostigamiento y el acoso sexual. Siempre son temas así de chiquitos, ¿verdad? Sí. Institucionalización de la perspectiva de género y políticas públicas, desarrollo sustentable, cambio climático y gestión de riesgo de desastre, entre otros. Y creo que me quedé corta, Atene, sobre todo para invitarte solamente para hablar de sororidad. Creo que podrás apoyarnos en muchos otros temas más adelante. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí esta tarde para platicar un poco más bien conocer sobre el tema de sororidad, porque en la cotidianidad me ha tocado de repente escribir algo en mi Face público y tocar el tema y no es tan conocida ni la palabra, ni el significado y mucho menos el contexto. Entonces te agradezco la presencia y ojalá este tema, sé que tú tienes tus seguidoras y gente que obviamente aboga por la cuestión del género, lo conoce, pero en la cotidianidad no lo conocemos ni tenemos el contexto claro, y que nos apoyes en este sentido te lo voy a agradecer. Ay, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, pues es un gusto poder estar aquí. Me parece que es
muy importante esta labor que haces en el sentido de socializar, de aclarar una serie de conceptos que, bueno, de pronto pueden ser mal interpretados y eso pues genera también cierto rechazo, cierta distancia, ¿no? Así es, porque si no entendemos no podemos comprender hacia dónde se pueden llevar las cosas. Claro. Entonces, pues en principio me gustaría que nos dijeras, una, el concepto de sororidad, y dos, de dónde nace y por qué nace, porque aunque sí es histórico, la verdad es que apenas empieza a reflejarse de una manera más real. Ok, bueno, digamos que en términos etimológicos viene del latín, de sor, que significa hermana, ¿no? Tiene efectivamente ya varios años, más de 40, 45 años, que se empieza a incorporar como un concepto muy propio del discurso feminista, ¿no? Muy asociado, por supuesto, a toda lo que es la perspectiva de género. Aun cuando tiene todo este tiempo ya de existencia, de uso, ¿no? Sí ha sido un uso a lo mejor como muy enfocado a ciertos sectores o con ciertos grupos de población y no ha tenido esta posibilidad de hacerse más público. Socializarse más. Como dato curioso es que con todo el tiempo que lleva la Real Academia de la Lengua Española todavía no incorpora el término propiamente de sororidad, okay, ¿no? Sí, de hecho encontré que existen diferentes palabras en diferentes países, aunque la connotación o la definición es la misma o la aplicación que se busca es la misma, no existe, como dices tú, esa definición concreta de la palabra y su significado hacia la socialización. Claro. Sí. Y bueno, en este sentido, lo que me tuve que documentar un poquito más, el hecho es que históricamente me parece que el tema se fue enfocando más a una cuestión política de entrada, ¿es correcto? Digamos que en un sentido sí. Te platico, bueno, les platico. Un poco esta idea nace de la necesidad de reconocerse entre mujeres, no como iguales, porque bueno, las mujeres somos una diversidad claro, impresionante. Sin embargo, tenemos elementos comunes que tienen que ver con una historia de discriminación, con una historia de menoscabo de derechos, con un asunto que, bueno, la palabrita también tiene lo suyo, una construcción patriarcal, que no es otra cosa que, digamos, una construcción en donde lo masculino, no me refiero al hombre de día a día, al cotidiano, me refiero a una construcción cultural de lo masculino, ha sido la que ha sustentado el ejercicio del poder. Fíjate que en esta construcción masculina que hablas, me gustaría abundar un poco más, porque, bueno, es otra cuestión de los conceptos. Cuando hablamos de masculinidad, como lo acabas de decir ahorita, lo enfocamos al hombre en general, cuando en realidad también la mujer manejamos ciertas tendencias o acciones o actitudes de tipo masculino. ¿Es correcto? Sí, ¿en qué sentido? Como te decía, es una construcción vista desde lo masculino, que impacta en la cultura, que impacta en el desarrollo de cualquier campo que tú te quieras imaginar, y va dictando normas y patrones de conducta y también valores, y en ese sentido, pues las mujeres somos parte de la sociedad y absorbemos igual estos parámetros, y lo que muchas veces sucede es que reproducimos como parte, pues, precisamente de esta sociedad. Entonces, hablar del patriarcado es un sistema, no es una persona, y ese sistema socialmente, pues, va a englobar a todas las personas que estamos ahí. Ok, a mí me deja un poco más claro el concepto. Espero que quienes estén escuchando, si hay alguna pregunta, porque de verdad que se vuelve complicado muchas veces desgregar esas partes que no tenemos, o las tenemos más bien como muy fijas y no queremos a veces como entender cuál es el concepto general de las cosas, ¿no? Claro. Porque yo iba a esta parte, porque es igual que cuando hablamos del machismo, el machismo, nosotras las mujeres también inducimos y educamos en algún sentido, en algún momento y en algún tiempo en la cultura al hombre, a la niña, al niño, a ese respeto. Es igual en este contexto. Claro, sería el parangón. Nosotras, algunas veces dicen, es que las mujeres educan a los machos. Bueno, es que estamos educadas en una cultura machista. Entonces, lo que hacemos es reproducirlo. No venimos de Marte. Así es. Finalmente es esto, la base cultural y cómo se va trascendiendo. Ya las modificaciones históricas que vayamos viviendo, pues son las que tenemos que ir dando esa orientación, ¿no? Así es. Pues muy bien. Y bueno, yo me atreví
gustaría ponerle aquí una cuestión de pacto entre mujeres, ¿es correcto? Sí, te decía desde un espacio mucho más amplio, que es más teórico también, que es político, que sería el feminismo, el reconocer la diversidad de mujeres, de características de mujeres, pero al mismo tiempo reconocer un sustantivo común, un elemento común, que es la discriminación. Entonces, en términos de colectividad, la sororidad implicaría reconocer a la otra, ¿no? Apoyar a la otra, solidarizarse con la otra, esa otra infinita, diversa, y trabajar juntas para el logro, digamos, de derechos, para erradicar la violencia de género, que es tan terrible, pero también tiene un nivel más personal, más cotidiano. Es esta relación que entablas entre mujeres, empática, y que tiene que ver con el día a día, que es la compañera de trabajo, que es la amiga, puede ser incluso familiar, ¿no? Y creo que esas son las áreas donde más se ven reflejadas, ¿no? En la cuestión laboral sí es muy común que por aquí somos amigas, pero a la vuelta te estamos grillando, y es una cuestión que platicándolo de manera cotidiana, yo siempre decía, bueno, ¿por qué los varones, niños, siempre son el cuate, el amigo, en la reserva, el leal? Tienen otro contexto, ¿no? Y la mujer, en ese contexto nos manejamos desde niñas diferente. Yo tengo, gracias a Dios, una niña, y le decía, es que tienes que ver a la otra como tu amiguita. A veces manifestamos ciertas diferencias. Antes me tocó quizás a mí esa parte de la cultura en que tú eres más bonita, eres más educada, y esa parte va siendo la diferencia entre mujeres, que no permite a lo mejor que lleguemos a esta parte de esa empatía y de esa sororidad necesaria para una dinámica social más sana, por así decirlo. Sí, ¿cómo explicarme? Hace un momento comentabas de que tienes una niña. Así es. En este contexto histórico, las mujeres hemos sido ubicadas en un espacio familiar privado. Aquí nuestras posibilidades de socialización son más tardías. En los hombres se les educa para que estén en el mundo, salgan, jueguen, corran, compitan, y a las mujeres estás en tu casa. Hoy las cosas han cambiado. Sin embargo, esta parte donde la socialización con otras mujeres está además permeada por un tema de prejuicio, de esta cultura que decíamos patriarcal, hay también una mala publicidad. O sea, de alguna manera el que las mujeres estén atomizadas, separadas, facilita también un tema de dominación. Eso, claro, no solo con mujeres. Es como el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Así es. Entonces, hay mucho de un prejuicio, de un estereotipo de que las mujeres juntas ni difuntas, pero eso no es verdad. En realidad, en la medida en que las mujeres tienen la oportunidad de convivir y compartir con otras mujeres, van tejiendo redes, lazos, que además son las que sostienen con mucho a las mujeres cuando enfrentan problemas de distintas naturalezas, ¿no? Claro, fíjate, por el hecho de decir, esta evolución y esta necesidad de crecimiento de las mujeres, como decías, en el hecho de cambiar, la evolución social que nos ha llevado, y el ir creciendo en ideas, en aspiraciones y demás, en ese aislamiento del que venimos de raíz, es el que nos complica muchas veces el poder llegar a ciertos puntos, ¿no? A ciertos crecimientos. Hay coincidencias en intereses, en lenguajes, y es además ahí tal vez el espacio donde se permite hacer esas alianzas, porque tenemos una concepción similar o un fin en común, y sabemos que la única manera es fortalecernos. Así es, así es. Si tú te fijas, por ejemplo, un factor clave para las mujeres tiene que ver con las redes de apoyo familiares, comunitarias, y ahí hay mujeres. Claro. Son las que te cuidan de pronto a la familia, las que te a veces te resuelven hasta el día a día, dándote guisados, compartiéndote comida, ayudándote a hacer un servicio, ayudándote con el trabajo doméstico. Y creo, ¿no?, que en la parte de sensibilidad de las mujeres también van en el sentido de hasta de poderte escuchar cuando lo necesitas, ¿no? Claro. Tenemos es más difícil muchas veces que el varón se exprese con otro varón, siendo el amigo más cercano lo hará seguramente, pero con otra mujer o con otro hombre es como que un poquito más restrictivo la forma de expresar, pero nosotras, en nuestra sensibilidad natural también es el hecho de querer contar con alguien. Si tenemos la amiga que es empática, que realmente te demuestra esa afinidad,
pues es donde se empieza a reflejar esta sororidad. Claro, claro, claro. Sí. Me parece que vamos a ir al primer corte. Nos faltan 2 minutos, es que no me presionan, siempre me están haciendo, sí, tú viste ya cómo están haciendo señas nada más. Y entonces, pues bueno, la cuestión del pacto es una cuestión importante en las alianzas de mujeres, por llamarlo de alguna manera, para un crecimiento conjunto social femenino, no en hablando del feminismo ese aguerrido que se oye por ahí, que se distorsiona y que es la lucha de hombre contra mujer, no, sino del feminismo hablándolo desde el punto de decir, necesitamos esa fuerza conjunta. Sí, o sea, ese feminismo que es en realidad, digamos, una corriente teórica y política y económica, o sea, tiene una, digamos, ha sido muy, muy vapuleada, si me permites el término, precisamente como un tema de ninguneo hacia esto que representa a las mujeres, ¿no? Mujeres alborotadas, mujeres, el gallinero, sí, ¿no? Sí. No, tiene una connotación mucho más teórica, mucho más profunda, ¿no? Claro. Y en ese sentido, sí, el plantear mejoras ahora sí ya, ¿verdad? No, tú continúa. Ok, el plantear cuestiones como la atención a la violencia, los refugios para las mujeres que son víctimas de violencia, el hablar de violencia política hacia mujeres que están ingresando cada vez más y de manera más visible a este espacio, el hablar, por ejemplo, de políticas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Eso es el resultado de mujeres trabajando con mujeres, pero además, como te decía al principio, reconociendo esa diversidad. Cada mujer en cada contexto seguramente requiere o tiene necesidades distintas. Pues nos quedamos en este momento hasta aquí, hay mucho más que hablar, vamos a ir al corte, el primer corte musical. Y es un tema muy interesante, la verdad es que encuentras cada vez más y más palabras que se pueden ir sumando a esto, la sororidad, que ahorita continuamos desagregando esta palabra. Y fíjate que yo encuentro conceptos muy ligados a la parte de la sororidad. Cuando mencionaba en algunas conversaciones de sororidad, me decían solidaridad, no, sororidad. Y entonces a la gente dice, no me conozco, ¿no? Pero además de sororidad encuentro temas o conceptos, palabras ligadas que son el feminismo, patriarcado que hablábamos, la solidaridad. Entonces todas estas palabras, ¿cómo hacen engrane en esto de la sororidad? Parece trabalengua. Sí. Bueno, digamos que el feminismo o el movimiento feminista rescata y acuña o digamos que trabaja un nuevo contenido sobre esta idea de la solidaridad. Y dice, bueno, sí la solidaridad, pero en particular quieren referirse a la solidaridad entre mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque las mujeres, como te decía, aún siendo diversas, compartimos una historia que tiene que ver, ahora sí que tenemos la parte menos beneficiada, ¿no? Quiero entender entonces con esto que nos estás comentando, el hecho, solidaridad sería como un término universal de colaboración general. Y al bajarlo a la parte sororidad nos estamos refiriendo a esta parte de hermandad, de pacto, de empatía entre mujeres. Así es. O sea, ya ves cómo si es necesario ir como que aclarando y vamos como determinando, llegando a un concepto más definido. Y del feminismo es la corriente de donde parte. Digamos, y del patriarcado la raíz cultural de donde surge toda nuestra historia. Y pues sí, prácticamente a nivel mundial, ¿no? Universal, digo, con sus diferencias a lo largo del tiempo. Como sabes, el tema de género es un tema que nos habla de una categoría histórica, espacial, relacional, interseccional, que va a tener muchos matices, ¿no? Sin embargo, y con todas esas diferencias, el patrón común desde esta cultura patriarcal, pues sí ha sido la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Digamos, esas cuestiones sociales que han venido acompañando la vulnerabilidad femenina o de las mujeres. Bueno, las mujeres no son vulnerables. Lo que nos coloca en una situación de vulnerabilidad es ese contexto social que resta oportunidades, que descarta derechos, que genera, digamos, un acceso al poder desigual, un acceso al desarrollo desigual. Ok, y esta cuestión de género y sororidad, digamos que son reforzadores
para poder evolucionar estas partes que hemos venido arrastrando de alguna manera, ¿no? Que necesitamos seguirlas evolucionando. Digamos que es un camino, un camino que te puede llevar, que te ayuda a ir superando estas brechas de género, estas desigualdades, pero además que te impulsa con un elemento que creo que vale la pena comentar y que es otra palabrita complicada. Sí, te digo que... del empoderamiento, ¿no? O sea, trabajar las mujeres para mujeres sobre estos problemas comunes, situaciones comunes, y tratar de lograr un empoderamiento. Y esto quiere decir, en palabras simples, que las mujeres desarrollemos la capacidad de tomar decisiones que benefician nuestra vida. Decisiones que tienen que ver con cómo nos miramos a nosotras mismas, cómo respetamos nuestras necesidades, nuestros deseos, cómo cuidamos de nosotras. Ok, ahí voy a un punto que hablando psicológicamente quizás diríamos nuestra autoestima. Así es. Y que finalmente en la cuestión de la mujer, de la niña, como hablábamos hace un momento, el niño es preparado para salir con confianza, con poder, con fuerza y todas las capacidades hacia el exterior. Y la mujer, por el contrario, hasta hace algún tiempo y todavía en algunos casos, se da lo contrario. ¿Cómo podemos transformar esa parte? A lo mejor no me pueda explicar o me explique, me entiendas tú bien. Si tú sales sin una desarmadura que requieres como mujer y llegas al otro espacio donde está otra mujer, también está desarmada como tú, y entonces su único poder en ese momento es la desconfianza, el miedo. Entonces es ahí cuando creo que se da ese choque entre mujeres, en lugar de que llegue a ese punto de sororidad y identificar que tenemos las mismas características hasta cierto punto, porque como dices, somos multiculturales, multicaracterísticas. Pero si hay una característica tal vez que nos haga empatía o similitud, pero aún así luchamos contra él. ¿Cómo hacer que esto pueda transformarse de otra manera y llegar a alcanzar esta sororidad? Híjole, esa es una pregunta bastante complicada. Digamos que dejando a un lado las características individuales, o sea, estos rasgos de personalidad que pueden hacer que una mujer sea más o menos empática, como hacen que un hombre sea más o menos empático. Esto tiene que ver con su historia de vida, también tiene que ver con su contexto. En términos generales, yo te diría que me parece que es más un mito que una realidad. Ciertamente a veces las mujeres asumen actitudes muy duras. Te comentaría que hay por ahí un término muy interesante, hoy es la noche de los términos, que acuñó Marta Lamas ya hace bastante tiempo, que es una mujer con una gran trayectoria en este tema del feminismo, que decía ejercer el derecho al mal. Y entonces, ¿qué significa? Para muchas mujeres el abrirse paso en un espacio tan masculinizado ha significado apropiarse de ciertos códigos, en cómo se ejerce el poder, por ejemplo, cómo se ejerce la autoridad, cómo se establece esta idea un poco territorial de los espacios, ¿no? En la parte pública, en el trabajo. Y entonces se apropian de esos mecanismos y sí es posible que vean la llegada de otra mujer como una amenaza, ¿no? Sobre todo porque no han aprendido en su historia a esta parte de compartir, ¿no? De ser, hay otra palabra hermosa que se llama conspirar, ¿no? Ser conspiradoras y bueno, la raíz de la palabra en realidad te está diciendo es compartir el mismo aire, ¿no? Respirar juntas, eso es conspirar. Y fíjate qué diferencia de la conceptualización generalizada que se tiene de la palabra conspiración. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, siempre es importante encontrar el significado real de la palabra para poder entender que están conspirando contra alguien y es al revés. Sí, es respirar juntas, es compartir como el mismo aire, ¿no? Sí, digo que sí, esas conceptualizaciones me resulta siempre interesante llevar los términos a un principio, desde dónde nacen o cómo surgen, porque eso es importante para entender realmente lo que estamos haciendo con las palabras, de lo que estamos hablando y hacia dónde podemos llevarlas realmente. Ahorita hablábamos sobre la parte competitiva y la cuestión competitiva
sobre el varón es lo que nos llevaría a esa lucha de feminismo, machismo y demás. La parte de la competitividad de mujer es más complicada en algunas áreas. Yo he visto muchas veces en espacios de pues personas, redes de ventas, y generalmente empiezas a tener esos vínculos pues porque tienes una iniciativa de poder hacer crecer esas redes, pero con el tiempo pasa esto que dices, o sea, se hacen hermandades reales para impulsar unas a otras. A niveles de gobierno, hablemos en las últimas elecciones hubo unas damas hacia las candidaturas de presidencia y había muchas mujeres, que inclusive hablando de mujeres preparadas que se estaban lanzando a hacer cuestiones de poder, criticábamos desde el otro lado a la misma mujer. Entonces, ¿cuál es el camino para fortalecernos? Mira, yo creo que habría que tratar de entender un poco el porqué. Como decíamos, hemos sido educadas, socializadas en una cultura donde hay una marcada tendencia a descalificar a lo femenino, descalificar a las mujeres. Parte de esta descalificación tiene que ver con en qué medida tu mujer cumples o no cumples con un mandato social. ¿En qué medida eres transgresora de una serie de normas, de criterios? En ese sentido, desde mi socialización de esta cultura que hemos comentado, cuando yo veo a lo mejor a una mujer que es transgresora, ella pone en vilo, pone en crisis mis propias convicciones, porque es diferente. Está ahora sí que ejerciendo el derecho a ser distinta, a actuar distinto. Claro, y eso viene desde el hecho que, como lo decía hace rato, culturalmente tenemos diferentes raíces, diferente cultura. Vamos desde el punto de cada familia es un vínculo diferente, una cultura distinta, y va interactuando con culturas y más culturas. Pero el hecho de diferir en esos sentidos, a veces creo que tendríamos que tener más la apertura de decir, vamos a aprender de alguien más y tener el criterio de decir, esto sí, esto no, esto me queda, claro, y esto no me queda. Y eso puede sumar a un cambio de visión, pues, no femenina simplemente, sino de sociedad en general, ¿no? Porque se da en niños, en adultos y en todo. Y esto puede enriquecer de otra manera. Y te lo digo porque creo que en general, como mujeres, nos encontramos con otras mujeres que difieren y que en lugar de entender, bueno, que tenemos criterios diferentes, muchas veces aguerridamente atacan la conceptualización de la otra, y eso hace choques. Claro, ¿no? Claro. Y eso nuevamente genera una barrera en la sororidad. Claro, pero tío, yo pienso que hay más de mito que de realidad, pero además es curioso que este tema se discute porque es un tema de mujeres. En el caso de los hombres, la solidaridad se da por sentada, pero también se da por sentada la carnicería que hacen en el espacio político, en el espacio de los negocios, o sea, ahí está, en el deporte, en las competencias, o sea, es reconocido socialmente, claro, eso. Y ni siquiera te cuestionas el si le pones piedras o no en el camino a otro hombre. Así es parte del código masculino, de esta, digamos, forma común donde la violencia es una manera de resolver conflictos. Entonces estaremos hablando también de etiquetas sociales hacia la cuestión de la mujer. Claro. Sea a favor o en contra, siempre ha existido aún una etiqueta en contra de la mujer. ¿Y estamos en tiempos de evolución? Yo creo que sí. Esto es como en algún punto se hablaba de la revolución, en Rusia, ¿no? Es un paso adelante, dos atrás, uno adelante y otro atrás, y estamos en como meciéndonos, ¿no? En un asunto en donde no eres lo que eras, y estás en proceso de ser algo diferente de lo que eres hoy. Entonces hay un movimiento permanente que, bueno, en términos generales las mujeres vivimos, ¿no? Sí, hablando de ese proceso, yo alguna vez hablaba con alguien. Yo soy de provincia, traes una cultura todavía más pequeña, vas a una ciudad, la cultura es diferente, te tienes que ir adaptando, vas viendo, como te decía, que es favorable, que me permite crecer, que me gusta, que me genera todavía esa cuestión de no empata con mi cultura. Y le platicaba a una persona, decía, es que tú vas, como en mi caso, tú vas buscando un cambio de vida, de forma, de situación y de creencias también, porque puedes forjar tus propias creencias. Claro. Entonces,
Dice, pero a veces llega ese otro alguien, que generalmente es otra mujer, que choca con lo que tú vas luchando, porque trae los mismos rezagos que tú traes o las mismas culturas. Y entonces te las empieza a hacer frente y frente y frente claro. y frente. Y entonces le digo, es bien complicado que cuando estás buscando dar un paso más allá y alguien más te dice, pero tú eres de acá, y aunque no quieras, parece que lo traes tatuado en algo, dentro claro. de la sangre, y te frenas, ¿no? Y entonces tienes que volverte a refrendar en esa seguridad y esa autoestima propia para decir, yo sí quiero dar ese paso. Claro. ¿No? Claro. Y eso es parte de lo que puede fortalecer la soledad, tener la convicción como mujer de lo que quieres hacer y de quiénes pueden ser tus aliados para ese camino, ¿es correcto? Sí, como este respeto a la diversidad, ¿no? No solo en términos de la piel o propiamente del tema de género, ¿no? Entre hombres, mujeres o N. Es más bien aceptar esta posibilidad de que las mujeres pueden ser lo que quieren ser, claro. y los límites tienen que ver mucho con un tema de derechos, pero también tiene que ver con un tema de mediaciones. Cada mujer dice en dar un paso adelante hasta dónde puede ir, hasta dónde quiere ir, hasta dónde, digamos, su propia historia le permite. Sí, y diferencias, como dices, se ven muy marcados, y hace rato lo mencionabas, independientemente de la política, o sea, en la sexual. Claro. Y claro. actualmente, aún en el siglo XXI, ya casi a términos, creo, del siglo XXI, y seguimos marcando esa parte de, ¿por qué no? ¿Por qué haces eso si eres mujer, no? Y no te corresponde, y es una parte muy de peso aún en esta actualidad, y creo que es de las más fuertes, independientemente de la política y cualquier otra. ¿Es correcto esto? Sí, bueno, es que en el cuerpo está anclado prácticamente toda la creación de lo femenino, ¿no? O sea, es partes del cuerpo, o sea, género tiene que ver con esto, es una construcción social, cultural, que tiene como base el sexo, es decir, tu esencia biológica. Entonces, bueno, cambiar o pretender modificar parte de estos mandatos, pues es la transgresión, sí, ¿no? Sí. Entonces, no hay nada peor que eso. La mujer reservada y el hombre expuesto, pero... Claro. Y aquí a estas alturas seguimos en algunos puntos del país, del mundo, bajo esos criterios. Claro. ¿Sabes qué? A mí me llama mucho la atención cómo puede ser un tema de reflexión esta no solidaridad entre mujeres y no el tema de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, que mayormente es realizada por hombres, claro. ¿No? O sea, el comparativo es arrollador. Desbordante, y por ahí leí en alguna parte que dicen, esa violencia, bueno, esa no solidaridad no se encuentra tan documentada ni evaluada como es el hecho de la violencia claro. contra el hombre. Y finalmente es cierto, o sea, te pongo el ejemplo ahorita en el Metrobús, yo quiero entrar con mi maleta y nadie se hace a un lado. Y venían diferentes transportes y los caballeros, te ayudo con la mochila, te ayudo. Uh-huh. Pues sí, o sea, yo encantada, ¿no? Pero es cierto, como mujer, pues pásate como puedas y hazle como puedas, ¿no? Sí, todavía nos encontramos en esta parte, nos falta mucha evolución al respecto. Sí. Y bueno, ahorita vamos a ir a nuestro siguiente tema musical y regresamos con Prevenita, que te va a hacer algunas preguntas seguramente, porque pues ella es una niña y está aprendiendo, y pues qué mejor que enseñarle a una niña cómo aplicar la sororidad en su vida. Claro. ¿Sí? Hola, Prevenita. Oye, te quiero saludar. ¿Te doy un besito? Sí, gracias. Ay. Oye, qué padre que estés aquí. Porque yo quería saber esto de la sororidad. Fíjate que Rose me platica algunas cosas, pero luego no lo entiendo. Pero tú sí. Yo tampoco lo entiendo. Bueno, a mí me dijeron que tú eres experta y yo quiero aprender cómo una niña como yo, que tiene 8 años, puede aprender a hacer sororidad con sus amigos. Pues mira, primero tienes que aprender a tener mucha confianza en ti misma, a creer en ti, porque eso te ayuda a poder creer en otras personas y a creer en otras mujeres, en otras niñas, en tus amiguitas. Sí, bueno, a mí me gusta
mucho tener amiguitas, pero pues luego se enojan algunas y dicen, oye, es que tu vestido es más bonito que el mío, o cosas así. ¿Y eso es sororidad? No, ahí lo que estás viendo es que, pues a lo mejor su propia autoestima, o sea, ella no se quiere mucho y entonces se ve a sí misma menos bonita o menos arreglada y entonces proyecta o mira en ti lo que le gustaría tener. Y entonces más bien como que quisiera ser como tú, no está siendo solidaria contigo. Ser solidaria y ser en este sentido, tener más sororidad, significaría aceptar a tus amiguitas como son, ayudarlas en todo lo que ellas necesitan, saberlas escuchar, quererlas, pero todo eso es partiendo de que tú te quieras primero a ti misma, te gustes a ti misma, para que te puedan gustar otras personas y otras mujeres. Como decías con Rose, ir fortaleciendo mi autoestima. Claro. Para poder ser amiga de todos y poder ser ¿cómo se dice? Sororaria, no. Tener sororidad. Es complicada la palabra. Sí. Oye, pero suena muy padre el hecho de poder ser compartida, empática y darnos la mano para seguir creciendo las mujeres conjuntas. Claro, y no juzgarnos. No. Porque además todas las niñas son diferentes. Cada una tiene una forma de ser distinta, gustos distintos, Hasta y de todos color, son importantes. Mira, yo soy morenita. Claro, una hermosa morenita. Gracias. Sí, y hay unas niñas que tienen los ojos bien bonitos y su cabello bien padre. Y a mí me gusta verlas y decirles, oye, qué bonita te ves, amiguita. Eso es así, ¿verdad? Claro, porque le estás dando una palabra bonita, estás acariciándola con tus palabras y eso hace que las personas se sientan bien, tus amiguitas se sienten bien. Oye, y por ejemplo, cuando una amiguita no lleva alimentos y le comparto, ¿es ser también sororidad con ella? Es una forma de ser solidaria, de tener esta forma de compartir, de estar con la otra persona, con la otra amiguita, sin sentir envidia o sin sentir celos, sin sentir que te quiere quitar algo, ¿no? Bueno, yo, de Benita, me gusta ser compartida. No siempre los niños son así, ni las niñas. ¿Cómo podemos? Ya nos dijiste algunos tips, pero ¿cómo si nuestros papis nos dicen, oye, pero no regales tus cosas? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para decirle a nuestros papás que es importante que podamos compartir todos y así todos crecer en conjunto, no solo como niñas, también como sociedad? A lo mejor le puedes decir a tu papá y a tu mamá que cuando uno comparte se enriquece más, porque así como tú compartes ahora, a lo mejor alguien te comparte después. Tú compartes el sándwich y a lo mejor alguien te comparte un apunte de la escuela que no tomaste y entonces ella se queda sin hambre y tú te quedas aprendiendo más y todo el mundo gana. Sí, cuando se me olvida escribir la tarea. Claro, Sí, por ejemplo, ¿verdad? Se me pasa y... ay, me van a regañar porque no traigo la tarea. Y le habla a una amiguita o me ayuda. Y eso entonces también es sororidad. Claro, ¡Wow! claro, ayudarse juntas, crecer padre! juntas. Sí, eso no lo había entendido así, pero ya lo estoy aprendiendo. Ojalá y todas las niñas y amiguitos que estén escuchando sepan y entiendan que es importante aplicar sororidad. Claro, ser como un poquito todas como hermanas, porque entonces todas nos ayudamos y todas nos echamos porras y todas nos queremos mucho. Oye, y eso está bien padre, porque no tengo hermanas, no de mis papás, pero puedo tener muchas hermanas, como amigas, ¿verdad? Claro, son las que te dan la mano si te caes, te ayudan a levantarte. Se oye bien bonito. Oye, ojalá y todas pues aprendamos y practiquemos, porque aún estamos a tiempo de cambiar y hacer crecer esto de la sororidad. Claro. ¡Wow! ¡Me gusta! ¡Ay, qué bueno! Luego me tienes que enseñar más cosas, porque fíjate que ya estamos a poco tiempo que se va a acabar el programa, pero está bien padre este tema. Me gusta, porque a mí me gusta tener amigos y amiguitas, pues claro, a veces
como niña nos cuesta más trabajo, como que existe esa parte de que se aíran y todo, y luego otras pasan, hacemos grupitos. También hay niños, pero juegan más padre luego. Sí. Y nosotras, pues, hacer grandes y grandes y grandes cosas y grandes amigas. Claro, es que fíjate, si desde tu casa tu papá y tu mamá a lo mejor no te dan confianza, no te hacen sentir con confianza, no te hacen sentir que lo que dices es importante, pues a lo mejor cuando quieras decirlo afuera te va a dar pena o vas a tener miedo de decirlo y eso nos aleja de las personas. Oye, ese no es mi caso. ¿Ya viste que me encanta hablar? Sí, ya me di cuenta. Todo me gusta, pues esto, aprender con gente como tú, Ay, qué investigar. bonita. Y me gusta compartir. Por eso estamos aquí compartiendo con todos este tema que es sororidad y que ni yo tampoco lo entendía muy bien. Y eso, pues hay que aprender más cosas. ¿Alguna vez podemos hacer otro programa en el que nos digas como más puntos de cómo hacer los niños para hacer sororidad? Claro que sí, ¿Te claro parece? que sí. Uy, sí, me encantaría. Sí, porque pues nosotros estamos aprendiendo y como que de aquí para adelante sigue mucha cultura. Qué bien, qué bonito, Provenita. Sí, ¿verdad? Hasta Sí. me salió así como bien padre. Oye, Atene, entonces la sororidad es muy importante no solo para las mujeres, también para toda la sociedad. Claro, aquí sí, si todas las mujeres nos preocupamos por otras mujeres y los hombres se preocupan por las mujeres y las mujeres por los hombres, pues todas las personas salimos ganando. Todas podemos ayudarnos y todas juntas podemos crecer y tener una mejor vida. Sí, una mejor sociedad. Ya ves que ahora hay muchos chicos que a veces no respetamos como debe de ser. Y eso, ay, como dicen, como que se ve feo para la interacción social. Y a veces se vuela. Pero podemos todos ayudar un poco a ser mejor, ¿verdad? Claro, claro, claro. Juntos, juntas es mejor. Sí, me gusta. A mí sí me gusta esto de caminar unidos. Claro. Suena padre, ¿verdad? Oye, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. Chin. ¿Qué? Sí, que ya se acabó el programa. Uy, yo que estaba recontenta. Sí, a mí me traen un ratito nada más, pero ya se acabó el programa y nos dio mucho gusto que estés con nosotros y que vuelvas a venir. Te queremos invitar a que vuelvas a venir para hablemos más de sororidad y otros temas de género y otras cosas que estabas ahí diciendo que también chubidubi para aprender y aprender y aprender. Ay, claro que sí. Cuando quieras, yo feliz de estar contigo. Muchas gracias. Pues mira, Atene ya te dijo, Prevenita, efectivamente ya acabamos el programa. Este tiempo se va bien rápido y esos chicos se la pasan haciendo luego señas de que ya va a acabar el programa y ya acabamos. Y se fue muy rápido el tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Creo que esto es como el principio para hablar de sororidad, simplemente porque sí hay muchos conceptos que lo engloban. Indispensables irlos desglosando, como te comentaba al principio, para tener un entendimiento más claro de la sororidad. Ya a mí en lo personal sí me quedó un poco más claro que solidaridad es general, sororidad es mujer con mujer, pero falta más. Sí. Para mi gusto falta más y sobre todo falta más aprender y aplicar. Claro que sí. Pues sí Claro que te comprometemos a que vengas pronto, nos ponemos de acuerdo, hablemos más sobre género, sobre equidad, sobre sororidad, sobre solidaridad y todos estos temas que enriquezcan una mejor cultura. Claro que sí, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Esto fue Tercera Llamada. Muchas gracias a quienes nos estaban viendo. Por ahí veo saludos de Leti Rivera, de Gina, de Valentina. Muchas gracias. Estamos aquí el próximo miércoles. Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención. Yo soy Rose. Buenas tardes. Nos vemos. Adiós. Ha sido todo por el día de hoy, pero te esperamos el próximo miércoles en punto de las 7 de la tarde en Foro Café Radio. Tercera Llamada con Rosalía Reyes. Rose.